Esta no es solo una historia bíblica. Es una epopeya eterna sobre el origen, el amor y el destino del ser humano. Una historia donde el cielo y la tierra se tocan, donde la luz vence a la oscuridad, donde cada decisión tiene un peso eterno. Aquí verás la Biblia como nunca antes. Prepárate para un viaje de fe, caída, esperanza y redención. Porque todo comenzó con una sola palabra: luz. Cuando el cielo tocó la tierra, antes del tiempo, antes del espacio y antes del latido de un corazón, existía el silencio. No un silencio vacío, sino uno cargado de intención, poder y amor. El universo aún no había nacido, pero ya estaba en la mente de Dios. Entonces una voz eterna rompió la nada. No gritó, ordenó. Y la luz explotó en la oscuridad, abriéndose paso como un rayo divino. Donde no había forma, apareció el orden. Donde reinaba el caos, nació la armonía. Los cielos se extendieron como un manto infinito. Las aguas se separaron obedientes. La tierra emergió firme, cubierta de montañas majestuosas y valles profundos. Los mares comenzaron a moverse al ritmo de un diseño perfecto. Las estrellas fueron colocadas una a una, como antorchas encendidas en la noche eterna. El sol recibió su fuego, la luna su reflejo. El tiempo empezó a caminar, pero Dios aún no estaba satisfecho. La creación era hermosa, pero faltaba alguien que pudiera amar, decidir y soñar. Entonces, el Creador se inclinó hacia la tierra y tomó polvo entre sus manos. Con cuidado divino formó al hombre. Y al soplar vida en su interior, algo extraordinario ocurrió. El polvo se convirtió en alma. Adán abrió los ojos, y por primera vez, la creación fue contemplada por un ser humano. El hombre caminó en un jardín perfecto, donde Dios no era un concepto lejano, sino una presencia cercana. El Edén no era solo un lugar, era una relación viva entre el Creador y su creación. Pero incluso en la perfección, una sombra comenzó a formarse. Una elección aguardaba. Y con ella, una historia que marcaría para siempre el destino de la humanidad. El viento recorrió los árboles del Edén. Las hojas susurraron advertencias silenciosas, y el cielo, sabiendo lo que estaba por venir, guardó silencio. El Edén despertaba cada mañana bañado por una luz suave y dorada. No había prisa ni temor. Cada hoja brillaba como si conociera su propósito, y cada criatura vivía en perfecta armonía. Adán caminaba entre ríos cristalinos y árboles cargados de fruto. La creación respondía a su voz, no por miedo, sino por confianza. Él no dominaba, cuidaba. Era guardián de un regalo sagrado, pero Dios vio algo que aún faltaba. El hombre tenía todo, excepto alguien que caminara a su lado. Entonces, en el silencio de una noche eterna, Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. Del costado del hombre, el Creador formó a la mujer. Cuando Eva abrió los ojos, el mundo volvió a comenzar. No fue creada del polvo, sino del mismo ser humano, para caminar a su lado, no detrás de él. Cuando Adán la vio, su corazón reconoció lo que las palabras aún no podían explicar. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por primera vez, el amor humano tomó forma. Juntos caminaban con Dios sin vergüenza ni miedo. No había secretos, ni culpas, ni sombras. El Edén era hogar, refugio y promesa. Y, en medio del jardín se alzaban dos árboles distintos a todos los demás. Uno ofrecía vida eterna. El otro, conocimiento del bien y del mal. No eran trampas, eran decisión. Dios habló con claridad y ternura. Podían disfrutar de todo, excepto de uno. La obediencia no era imposición, era confianza. Amar a Dios también significaba creer en su palabra, pero lejos de la luz, entre raíces profundas y sombras silenciosas, algo observaba. Una presencia antigua, astuta y paciente, aguardaba el momento perfecto. El jardín seguía siendo perfecto, pero la prueba ya había comenzado. El sol se filtraba entre las hojas del Edén cuando el silencio volvió a romperse. No fue con un trueno, ni con una orden divina, fue con un susurro.
suave, seductor, calculado. Entre las raíces retorcidas del árbol prohibido, la serpiente se deslizó sin prisa. Sus ojos brillaban con inteligencia antigua, y su voz no sonaba amenazante, sino curiosa, casi amistosa. ¿De verdad Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol?, preguntó. No acusó, no negó, distorsionó. Eva se detuvo. Respondió con sinceridad, defendiendo la palabra de Dios. Podían comer de todos los árboles, excepto uno, el que estaba justo frente a ella. Entonces la serpiente sonrió. No morirán, dijo. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Él. La duda entró como una grieta invisible. Por primera vez, Eva miró el fruto no como prohibición, sino como oportunidad. Hermoso, deseable, prometedor. El tiempo pareció detenerse. El Edén contuvo el aliento. La libertad, ese regalo sagrado, ahora exigía una elección. Eva tomó el fruto, no con rebeldía, sino con curiosidad. Mordió. Y en ese instante, algo se quebró en lo profundo de la creación. Adán, a su lado, aceptó el fruto. No fue engañado por palabras. Fue vencido por el silencio. Y cuando comió, el cielo se estremeció. Sus ojos se abrieron, pero no como esperaban. La inocencia se desvaneció. La vergüenza nació. Por primera vez, el ser humano sintió miedo, y el Edén dejó de ser hogar. En la distancia, el viento cambió de dirección. Dios se acercaba, y nada volvería a ser igual. El sonido de pasos rompió la calma de la tarde. No eran pasos de juicio. Eran pasos de un padre que buscaba a sus hijos. El viento llevaba su presencia, suave y firme a la vez. Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Sus manos temblaban, sus corazones latían con miedo. Por primera vez, el ser humano huía de aquel que lo había creado por amor. ¿Dónde estás?, preguntó Dios. No porque no supiera, sino porque el amor siempre llama. La verdad salió entre susurros y lágrimas. La desobediencia fue confesada. La culpa pasó de uno a otro. La serpiente guardó silencio, satisfecha. Entonces Dios habló. Su voz no fue de furia, sino de justicia. Cada acción tendría consecuencia. El pecado no podía permanecer sin respuesta. La serpiente fue maldecida. Pero en medio del juicio, una luz atravesó la oscuridad. Dios anunció que un día, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza del mal. Era la primera promesa, una profecía envuelta en dolor y esperanza. Adán y Eva recibieron sus consecuencias. El trabajo sería duro. El dolor existiría. La muerte había entrado en la historia. El Edén ya no sería su hogar. Pero antes de expulsarlos, Dios hizo algo inesperado. Con sus propias manos cubrió su desnudez. Incluso en la caída, el amor no los abandonó. Los querubines custodiaron el camino al árbol de la vida. La espada ardiente brilló como un adiós eterno. Adán y Eva cruzaron el umbral del jardín, dieron el primer paso en un mundo roto, pero no olvidado. El Edén quedó atrás, pero la promesa seguía viva. La historia de la humanidad había caído, y la historia de la redención acababa de comenzar. Fuera del Edén, el mundo era más amplio, pero también más duro. La tierra ya no respondía con facilidad, y cada amanecer traía consigo esfuerzo y dolor. Adán y Eva tuvieron hijos. Caín y Abel crecieron bajo el mismo cielo, pero con corazones distintos. Uno miraba la tierra con orgullo, el otro a Dios con humildad. Llegó el día de la ofrenda. Caín presentó frutos de su trabajo. Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Dios miró el corazón antes que las manos. La aceptación de Abel encendió una tormenta en Caín. La envidia creció como fuego oculto. Dios le habló con misericordia, advirtiéndole que el pecado acechaba a su puerta. Pero Caín no escuchó. Llevó a su hermano al campo. Allí, donde antes había vida, la violencia escribió su primera historia. La sangre de Abel cayó sobre la tierra, y el suelo clamó al cielo. Dios volvió a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta marcó a la humanidad. ¿Acaso soy yo su guardián? Caín fue confrontado, juzgado y marcado.
no para ser destruido, sino para vivir con el peso de su elección. La violencia se multiplicó. Generaciones crecieron lejos de Dios. El corazón humano se oscureció y la maldad se extendió como una sombra sin fin. Pero incluso entonces, Dios no se rindió. En medio de la corrupción, su mirada buscó un corazón diferente, y lo encontró en un hombre justo, que caminaba con él mientras el mundo se perdía. Su nombre era Noé, y a través de él la esperanza volvería a navegar sobre las aguas. El mundo se había vuelto ruidoso, violento y vacío. La maldad no solo existía, gobernaba. Cada pensamiento humano se inclinaba hacia la oscuridad, y la tierra gemía bajo su peso. Dios miró la creación, y su corazón se llenó de dolor. No de arrepentimiento por haber creado, sino de tristeza por lo que el amor había sido rechazado. Pero entre millones de voces, una caminaba en sintonía con él. Noé no era perfecto, pero era justo. En un mundo corrupto, eligió obedecer. Dios le habló con claridad. Construiría un arca, no como castigo, sino como salvación. Sería grande, imposible para la lógica humana y ridícula para los incrédulos. Durante años Noé trabajó bajo el sol ardiente. Cada golpe del martillo era un acto de fe. El mundo se burlaba, pero el cielo observaba. Entonces, los animales comenzaron a llegar. 2 a 2. Silenciosos. Ordenados. La creación reconocía la voz de su creador. Cuando el último entró, Dios cerró la puerta del arca. Noé no lo hizo. Fue Dios mismo quien selló la salvación. El cielo se abrió. La lluvia cayó sin descanso. Las fuentes del abismo estallaron. La tierra fue cubierta por aguas de juicio y limpieza. Dentro del arca había oscuridad, pero también esperanza. Afuera, el mundo se perdía. Adentro, la vida resistía. Días y noches pasaron. El silencio regresó. Las aguas comenzaron a descender lentamente, como si el mundo volviera a respirar. Finalmente, el arca descansó sobre un monte. Noé abrió la puerta y vio un mundo nuevo, limpio y silencioso. Dios puso un arco iris en el cielo, no como adorno, sino como pacto. La historia continuaría, y la promesa seguía intacta. El mundo volvió a llenarse de pueblos y lenguas. Ciudades crecieron, torres se alzaron, y los hombres intentaron alcanzar el cielo con su propio nombre. En Babel, la humanidad habló un solo idioma, pero con un solo propósito: gloria sin Dios. La torre subía, y el orgullo también. Dios descendió y confundió sus lenguas. No para destruirlos, sino para detener una unión sin verdad. Las naciones se dispersaron por toda la tierra. Y en medio de ese mundo dividido, Dios llamó a un hombre común. No era rey ni guerrero. Era un pastor nómada llamado Abraham. «Sal de tu tierra», le dijo Dios. «Te mostraré un lugar que aún no conoces. Haré de ti una gran nación». Abraham miró el horizonte. No tenía mapas, ni ejércitos, ni certezas. Solo tenía una promesa, y eso fue suficiente. Caminó por desiertos y montes, levantando altares donde otros veían nada. Su fe no se apoyaba en lo visible, sino en la voz que lo guiaba. Dios cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes, y prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, pero los años pasaron. La promesa parecía tardar. La fe fue probada, purificada y fortalecida por la espera. Finalmente, Isaac nació. No como fruto de la fuerza humana, sino como milagro divino. En el monte Moria, Abraham levantó el cuchillo, y Dios detuvo su mano. La obediencia fue completa. La provisión apareció, y así quedó sellado algo eterno. Dios cumpliría su promesa. A través de una familia, bendeciría a todo el mundo. Los descendientes de Abraham se multiplicaron. Lo que comenzó como una familia se convirtió en un pueblo. Pero el favor se transformó en temor, y el temor en cadenas. Egipto vio su número y se estremeció. Los israelitas fueron esclavizados, forzados a construir imperios que no les pertenecían, bajo el peso del látigo y la injusticia. El clamor del pueblo subió al cielo. No fue un grito perfecto, fue un grito desesperado, y Dios lo escuchó. En el desierto, entre espinas y fuego, Dios llamó a un hombre quebrado, Moisés.
Un pastor con pasado de príncipe y heridas de fugitivo. Desde una zarza que ardía sin consumirse, Dios habló. He visto la opresión de mi pueblo. Yo estaré contigo. Moisés regresó a Egipto con una vara y una promesa. Frente al faraón, la voz de Dios resonó. Deja ir a mi pueblo. Las plagas sacudieron la tierra. El poder humano se quebró ante la autoridad divina. Pero el corazón del faraón permaneció endurecido. La noche más oscura llegó. La sangre del cordero marcó las puertas. La muerte pasó de largo. Y la libertad amaneció. Israel salió de Egipto entre gritos y asombro, pero el ejército los persiguió. Frente a ellos, el mar. Detrás, la muerte. Moisés levantó la vara. El mar se abrió. El pueblo cruzó en seco. Las aguas obedecieron al Dios que salva. Cuando el último pie tocó tierra firme, las aguas regresaron. El opresor cayó. La esclavitud terminó. Al otro lado del mar, Israel cantó. No solo habían sido liberados, habían conocido al Dios que pelea por su pueblo. El pueblo caminó por el desierto, guiado por fuego de noche y nube de día. Dios no solo los liberó, los formó. En el monte Sinaí, la tierra tembló. Dios entregó la ley, no como cadenas, sino como camino. Un pacto que los haría diferentes entre las naciones. Pero el corazón humano seguía siendo frágil. El pueblo pidió un rey como los demás. Dios lo permitió, aunque sabía el precio. Saúl fue ungido primero. Alto, fuerte, elegido por apariencia. Pero el poder reveló su temor y su desobediencia. Entonces Dios miró más profundo. Encontró a un pastor joven, olvidado entre ovejas. Su nombre era David. Con una honda y una fe inquebrantable, David enfrentó al gigante. No luchó con espada. Luchó en el nombre del Señor. David fue rey. Amó, cayó, se arrepintió. Su corazón quebrantado encontró misericordia. Dios prometió que de su linaje nacería un reino eterno. Los años pasaron. Reyes se levantaron y cayeron. El pueblo se desvió. Los profetas alzaron la voz entre ruinas y esperanza. Isaías habló de un niño. Miqueas señaló una ciudad pequeña. Jeremías anunció un nuevo pacto escrito en el corazón. La oscuridad creció. El silencio se extendió por siglos. Pero las promesas no murieron. El mundo esperaba, aunque no lo sabía. Un Salvador no vendría con ejércitos, sino con humildad. Y cuando el tiempo se cumplió, el cielo volvió a inclinarse hacia la tierra. El mundo dormía sin saberlo. Imperios gobernaban, soldados vigilaban, y el poder parecía estar en manos humanas. Pero en el cielo, algo eterno estaba a punto de suceder. En una aldea pequeña y olvidada llamada Belén, una joven llamada María sostuvo una promesa imposible. No llevaba corona, llevaba fe. Esa noche, en un establo humilde, el Creador del universo respiró por primera vez como criatura. El Verbo se hizo carne. Dios entró en la historia. No hubo tronos ni ejércitos. Solo paja, silencio y un llanto que partió el cielo. Los ángeles no pudieron contenerse. Gloria a Dios en las alturas, cantaron, y en la tierra paz a los hombres. Pastores fueron los primeros testigos. Los olvidados, los sencillos, corrieron al pesebre y encontraron al Rey, envuelto en fragilidad. Desde tierras lejanas, sabios siguieron una estrella. No buscaban poder, buscaban verdad. Y la estrella los guió hasta él. Herodes tembló. Los poderosos siempre temen cuando nace la esperanza. Pero el plan de Dios avanzaba en silencio. El niño creció en obediencia y sabiduría. Aprendió a caminar entre hombres, mientras el cielo caminaba dentro de él. Nadie lo reconoció aún. El Mesías no llegó como esperaban, pero llegó como necesitaban. La luz brillaba en la oscuridad, y la oscuridad no podía apagarla. El Salvador había nacido, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. El niño se convirtió en hombre, y el hombre en mensaje. Cuando Jesús salió a los caminos, no llevó espada ni ejército. Llevó palabras que despertaban corazones dormidos. El reino de Dios está cerca, anunció. Y con cada paso, el cielo avanzaba sobre la tierra.
Los enfermos fueron sanados. Los ciegos vieron. Los excluidos fueron abrazados. Donde él pasaba, la esperanza volvía a respirar. Habló en parábolas para revelar verdades eternas. Amó a pecadores. Confrontó a religiosos. Su autoridad no venía del poder, venía del amor. Multitudes lo seguían, pero pocos lo entendían. No venía a derrocar Roma. Venía a vencer algo más profundo: el pecado y la muerte. Los líderes temieron perder su control. La luz siempre incomoda a la oscuridad. En secreto, planearon su caída. Una noche, en un aposento alto, Jesús partió el pan y levantó la copa. «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre», dijo. Era despedida y promesa. En Getsemaní, el Hijo de Dios cayó de rodillas. El peso del mundo oprimía su alma. «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Fue traicionado con un beso, arrestado como criminal, juzgado con mentiras. El inocente fue condenado. La cruz se alzó en el horizonte. Los clavos atravesaron manos que habían sanado. La tierra tembló cuando el amor fue crucificado. «Todo está cumplido», susurró, y el cielo lloró mientras el velo se rasgaba. Parecía el final, pero la tumba solo estaba esperando. El silencio volvió a reinar. El cuerpo de Jesús yacía en una tumba sellada con piedra y vigilancia. Para el mundo, la esperanza había muerto. Pero el cielo no guardaba luto. Guardaba poder. En la oscuridad del sepulcro, la muerte comenzó a temblar. Al amanecer del tercer día, la tierra se estremeció. La piedra fue removida, no para que él saliera, sino para que el mundo entrara y viera. La tumba estaba vacía. La muerte había sido vencida. La luz triunfó donde antes reinaba la sombra. Jesús resucitado se apareció a los suyos. Sus heridas seguían allí, pero ya no dolían. Eran marcas de victoria. El miedo se transformó en gozo, la duda en fe. Los discípulos entendieron: el reino no había sido derrotado, había comenzado. Antes de ascender, Jesús dio una misión. Vayan al mundo, lleven esta luz. No están solos. El cielo lo recibió, pero su presencia permaneció. El Espíritu descendió, encendiendo corazones como fuego eterno. La historia se expandió, no con espadas, sino con amor, no con imposición, sino con verdad. Desde ese día, cada vida puede comenzar de nuevo. Cada caída puede ser redimida. Cada corazón puede volver al Padre. Porque esta no es solo una historia del pasado, es una historia que sigue escribiéndose hoy. La luz sigue brillando. La promesa sigue viva. Y el Rey volverá. Y así termina esta epopeya, pero no como un final, sino como un nuevo comienzo. Desde el silencio del Edén hasta el amanecer sobre la tumba vacía, la historia nos recuerda que el amor de Dios nunca abandona, que la luz siempre vence a la oscuridad y que cada vida tiene un propósito eterno. El hombre cayó. La humanidad sufrió. Y aún así, la gracia encontró su camino. La promesa se cumplió en un niño humilde, en un hombre obediente, en un Salvador que venció la muerte y abrió la puerta a la esperanza. Hoy, esta historia nos llama a caminar con fe, a creer en lo imposible y a ser portadores de luz en un mundo que todavía necesita esperanza. Porque aunque los tiempos cambien, los imperios caigan y los hombres tropiecen, la victoria de Dios permanece, la luz sigue brillando, la promesa sigue viva, y el Rey volverá.